Tiene la palabra el diputado Víctor Luna. Gracias, señora presidenta, señoras, señores legisladores. En primer lugar, creo que adelantar el voto positivo significa nada más y nada menos hacerlo con una cuestión no de levantar la mano ni de acompañar un proyecto común o particular, sino en este caso, presidenta, hacerlo absolutamente por convencimiento propio en relación con, yo diría, dos temas muy importantes para la historia de nuestra provincia, para la historia propia de cada uno de nosotros, que varios hemos, por algún motivo u otro, hemos participado en forma directa en algún momento de nuestra vida en estos temas muy importantes, como alguien decía acá, que significa nada más y nada menos que políticas de Estado para un gobierno, en este caso gobierno provincial, y también, ¿por qué no?, para algunos, no todos, en algún momento, gobierno nacional. Yo creo que hablar del Paso San Francisco, ya acá todo se dijo, ¿no? Un lugar estratégico que lamentablemente algunos gobiernos nacionales de distintos signos y de distintas épocas, desde más de 100 años, no llegaron a interpretar lo que significaba y lo que significa, no tan solo para la provincia de Catamarca, sino, como alguien también lo dijo, para todo el noroeste de la Argentina, porque es el paso que tiene todas, pero todas las condiciones necesarias, mucho más de los más importantes que hoy tiene Argentina, para llegar nada más y nada menos a un puerto de aguas profundas. Y eso fue lo que rondó siempre en la mente, por eso acá también se lo dijo, de algunos políticos de nuestra provincia, algunos que fueron intendentes, otros que fueron gobernadores, y cuando los que conocimos el Paso San Francisco en esa ruta que era ripiosa, casi intransitable, que se tenía que pasar por el río innumerables veces, no me acuerdo si 20 o 30 veces se cruzaba ese río, con todos los ríos que eso significaba. Verlo hoy, a partir del año 2000, 2001, no recuerdo bien la fecha ya, asfaltado, esos más de 200 kilómetros de Fiambalá al límite, realmente cambió la historia. Y se ve con otros ojos. Y también me quiero referir, señora presidenta, algo que lo tuve desde niño prácticamente, por haber nacido, por haberme criado y por haber sido también en algún momento autoridad de el pueblo donde nace la provincia de Catamarca respecto a lo que significa el ferrocarril General Belgrano. 9 de mayo de 1975 llega la punta de vía, como se dijo en ese momento, a Recreo, y eso formaliza indudablemente lo que la fundación de dicho pueblo. Y para nosotros fue siempre una cuestión de sentimiento, algo que nos brindó, yo diría, el despegue a Recreo. Fueron épocas de muchísimo movimiento. Recuerdo claramente, señora presidenta, los martes, jueves y sábado a la 1 de la tarde, el pueblo se volcaba a las vías del ferrocarril prácticamente, a la estación Recreo, donde se desarrollaban todas las pequeñas actividades comerciales que tenía en ese momento. Cuando pasaba nada más y nada menos el tren que venía de La Quiaca a Retiro, con 40, 50 vagones atestados de pasajeros que querían indudablemente recorrer esas grandes distancias casi en 2 días. Y a las 4 de la tarde el tren que salía hacia San Fernando del Valle de Catamarca en esos mismos días.
Todo eso en el imaginario colectivo del pueblo, indudablemente, en muchos todavía está presente, en los más viejos, se fue perdiendo de a poco por las políticas que no creían o no estaban de acuerdo con estas vías de comunicación, con estas vías de transporte, con estas vías que sin lugar a dudas le daban sentido y posibilidades a los habitantes de los numerosos pueblos donde estas pasaban. Y después sucedió lo que sucedió, ¿no? Se comenzó a levantar, y hoy tenemos solamente el Belgrano Carga, como acá bien se dijo, que hace algunos años se volvió a reactivar. Y esto fue, y hay que decirlo también, obra de algunos gobiernos, pero también de algunos personajes que todavía son materia viviente en la República Argentina y que todavía siguen al frente de algunos sindicatos, por ejemplo. Y lo tengo que decir con todas las letras: sindicato de camioneros, Hugo Moyano, fue uno de los autores intelectuales, con el empuje, con todo lo que significó que se levanten para poder llevar agua a su molino a través de lo que significan las rutas y otro estilo de carga. Y nunca vio el daño que provocaba no tan solo a la República Argentina, sino a cada uno de esos pequeños pueblos que vivían del ferrocarril en todo sentido. En algunos hasta el agua potable se llevaba en esos vagones, como fue la primera época de Recreo. Por eso, señora presidenta, me he vuelto un poco escéptico a veces en mi visión de lo que significan las políticas públicas. Permítanme recordarle una frase que la expresé año 2007, 2008, no recuerdo bien el año. Gobernaba Néstor Kirchner la República Argentina, gobernaba Eduardo Brizuela del Moral, nuestra provincia, y me tocaba ser el senador del departamento La Paz en ese momento. Y me invitaron a Casa Rosada a la firma del convenio para el inicio de una obra también del mismo estilo que llevaban más de 100 años esperando, que era el dique El Bolsón. Y el escepticismo de mucha gente de mi departamento me llevó a decir esas palabras en ese momento, que fue tapa de varios diarios en la provincia y en la nación, que no creí en la obra solo hasta que se corte la cinta. Y la cinta se pudo cortar en parte, presidenta. Tenemos el dique, pero no tenemos las obras complementarias todavía, que lleven el agua potable, que lleven el agua de riego, que lleven el agua para los animales en los distintos emprendimientos ganaderos, los más importantes que tiene la provincia de Catamarca en esa región. Y eso indudablemente que me lleva a ser escéptico. Una vez más, han pasado 150 años, por lo menos, de los primeros, alguien lo decía acá, creo que el diputado Bien Ávila, que soñamos con este corredor bioceánico y soñamos con llegar a Chañaral o a Copiapó, a estos puertos de aguas profundas, con nuestros productos, con nuestras materias primas, con nuestra producción en términos generales. Una vez más, vamos a acompañar estas iniciativas. Una vez más vamos a poner y depositar, por lo menos en el caso particular y personal, la confianza en que esto se logre, por el bien de los pueblos de nuestro interior, por el bien de las regiones, como es la región del noroeste, una de las más castigadas, como acá también se dijo, que tiene la República Argentina. Yo no me olvido el acta de firma de reparación histórica del año 73, señora presidenta, cuando el gobierno nacional nos daba 4 provincias, las más pobres, las más despojadas, entre ellos la nuestra, esa promoción industrial
que tanto bien nos hizo, por lo menos en el caso puntual de Recreo. Y después de 30 años la volvieron a sacar. Y así quedamos. Algunas industrias yéndose decididamente de nuestro terruño. Quedó solamente la que podía sostenerse, como es Arcor, en este caso de Recreo. Pero las otras, quedó mucha gente afuera. Gente que había depositado la confianza, que había venido a vivir al Recreo de Dianfune, de Fría, de los distintos pueblos del interior del departamento. Por eso, Presidenta, para no ser muy extenso, volvemos a depositar nuestra emoción, nuestras ganas, nuestro compromiso, pero por sobre todas las cosas, nuestro destino de grandeza en ese paso de San Francisco, como soñaron muchos de nuestros hombres y mujeres durante tantos años. Y volvemos a soñar en ese corredor bioceánico que espero que algún día, a pesar que ya no estemos ni siquiera en este mundo, que se pueda lograr por el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos y por todas las generaciones que están esperando la posibilidad cierta de un futuro mejor. Gracias, señora Presidenta, nada más.